A la hora de presentar una oferta comercial, a la hora de presentar una propuesta, a la hora de proponer un negocio a alguien, uno ve que hay personas que son mucho más exitosas que otras y posiblemente tiene que ver con la forma como hablan y con la forma como conectan con la otra persona, y ahí el cerebro juega un papel muy importante. Resulta que no tenemos uno, sino 3 cerebros. Hemos invitado para hablar de ese interesante tema a Rubén Darío Osorio, que además es el autor de este libro que lo recomendamos muy ampliamente, se llama Enanitos Mentales, autoliderazgo para el máximo desempeño. Aquí se explica el tema de la teoría triúnica del cerebro y entonces nos va a explicar hoy Rubén Darío cómo funciona. Él es coach internacional y experto en neuroentrenamiento. Rubén Darío, bienvenido a nuestro programa Negocios. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Complacido de estar hoy con ustedes estrenando un excelente set. Bueno, a ver, ustedes están hablando mucho del tema de neuroentrenamiento comercial. Es importante que nuestros televidentes sepan a qué se refiere ese concepto. Bueno, neuroentrenamiento comercial, lo que nosotros vemos en la parte comercial es que se enfocan en lo mismo, en cómo manejar un cierre, el manejo de objeciones, cómo hacer una buena presentación, pero el neuroentrenamiento comercial va mucho más allá de esas técnicas. O sea, reprograma desde la parte cerebral a las personas en la parte comercial para que sean más eficientes y más efectivas en su labor comercial. Vamos a hablar sobre el tema de la teoría del cerebro triúnico. A ver, ¿cómo es que funciona eso y cómo es eso de que hay 3 cerebros cuando muchos pensamos que era uno? Bueno, en realidad son 3 cerebros en uno. Dentro de nuestra cabeza, a través de la evolución, se ha desarrollado 3 tipos de cerebros, según la teoría triúnica del cerebro de Paul McClelland. Se dice que el primer cerebro fue el cerebro reptiliano. Sí. Ese cerebro reptiliano responde a la supervivencia. O sea, ese que controla el ritmo cardíaco, la respiración, la temperatura corporal, lo mueve la supervivencia, el satisfacer la comida, la seguridad, solamente lo mueve eso. Ni aprende ni se adelanta a las situaciones. Sí. Ese es el primer tipo de cerebro. La evolución, a través de los años, no desecha el cerebro anterior, sino que más bien sobre ese cerebro, el más antiguo, se desarrolla otro tipo de cerebro. Que es el que llamamos el límbico o emocional. Ok, ese es el límbico o emocional. Ese límbico emocional es con la cual uno aprende. O sea, aprendemos es con el cerebro emocional, sí, no con el cerebro reptiliano. Ese cerebro emocional, y ese que habla Daniel Goleman, su inteligencia emocional, en el cual todas las sensaciones, todo lo que uno percibe, siente, eso queda registrado en ese cerebro emocional. Por eso se dice que nosotros respondemos, ese cerebro emocional responde al presente como si fuera el pasado. Sí. Cuando uno recuerda una canción, huele un aroma, lo lleva a recordar cierto pasado. Claro. Entonces lo que hace el cerebro emocional es aprender, y ahí es donde el cerebro humano aprende. Vamos entonces a repasar. Hay uno que es el reptiliano, que es el que responde a la supervivencia. Okay. Funciones básicas. Uh-huh. No tiene memoria, no toma grandes decisiones. Okay. Hay uno que usted nos acaba de decir, que es el segundo, que es el límbico, que es desde donde se manejan las emociones. Correcto. Y entonces viene un tercero, que es el de un neocórtex. ¿Cómo es ese? A ver, explíquenos. Ese es el neocórtex, es el cerebro más desarrollado dentro de nuestra cabeza. El más desarrollado, el último, es el neocórtex. Sí. Ese también se le llama el cerebro pensante. Ese está asociado a la toma de decisiones, al pensamiento, al razonamiento. Podríamos decir, es el más racional de los 3. Es el racional de los 3, sí, correcto. Pero en la parte de los 3, a la hora de tomar decisiones, los 3 juegan un papel importante. Pero cuando hay duda entre uno y otro, quien sale dominando es el cerebro emocional, más que el cerebro lógico. Antes de que empecemos a mirar, y además con aspectos prácticos de cómo llegar a ese cerebro emocional para ser más asertivos en la comunicación, una pregunta, Rubén. ¿Qué relación tienen esos 3 cerebros con lo que la gente normalmente conoce como consciente e inconsciente? Ok, el cerebro inconsciente lo podríamos llamar, o sea, esa parte de lo que habla Freud es ese cerebro reptiliano, porque es el que responde a la parte automática, a los hábitos, a la conducta programada, es con ese cerebro reptiliano, y ese es el que en un momento dado, el que tenemos que actuar para generar nuevos hábitos, es reprogramar eso. Los neuropsicólogos le hablan el
inconsciente cognitivo, Sí. porque ya no es el inconsciente que viene con esa programación desde pequeño, sino que yo mismo, desde ese cerebro lógico y ese emocional, cómo reprogramo ese cerebro reptiliano para que la respuesta sea una respuesta a la que yo quiero y no la que viene incorporada como si fuera un computador. Rubén, vamos a hacer un caso práctico. Usted es el dueño de un concesionario, además usted es el gerente comercial y me va a vender a mí un automóvil. Quiere decir, usted me lo acaba de enseñar, que no me tiene que hablar tanto al cerebro racional, al neocórtex, sino que usted me quiere llegar al cerebro emocional, al límbico. ¿Cómo se hace? Ok. Lo primero que debo hacer, cuando uno le habla al cerebro emocional, uno lo hace siempre con analogías, con metáforas, con historias. Yo tengo que conocer a mi cliente, por eso en neuroentrenamiento comercial no se enfoca, si bien es cierto, es importante conocer el producto, tenemos que ir mucho más allá, tenemos que conocer al cliente, qué es lo que motiva al cliente para tomar una decisión, qué es lo que él hace que lo lleve a tomar esa decisión de comprar X vehículo y no el otro, porque en realidad si nosotros fuéramos lógicos, no debemos pagar por un vehículo que cuesta más para transportarnos, Sí. pero como te digo, no nos mueve la parte lógica, sino la parte emocional. Entonces yo me enfoco, ¿qué es lo que lo mueve a él en su parte emocional? Y ahí me concentro. Lo primero que hago es hablarle con historias. O sea, este vehículo, si sé que es una persona con 2 hijos, digo, no, el último cliente que se llevó está súper encantado con el vehículo, sus niños se sientan en esta parte, hacen unos paseos espectaculares, hay una comodidad, son confortables, tiene una seguridad, les brinda una seguridad. O sea, miro que en realidad qué es lo que lo mueve a él para enfocarme en esa parte. Claro. Me tendrías que decir un caso concreto con el cliente para enfocarme en él. Por eso uno lo que hace es, Sí. más que vuelvo y te digo, características del producto es conocer al cliente, qué es lo que lo mueve a él en su parte emocional. Quiere decir que en esa interacción del vendedor con el cliente, el vendedor debe estar muy atento, escuchar mucho, poner mucha, no solo por acá, sino observar todas esas expresiones, saber si está cerca de la aceptación de ese producto que está ofreciendo. Excelente, eso es lo que nosotros hacemos en los diplomados y en los entrenamientos del programa Neuroentrenamiento Comercial, es eso, que precisamente poder leer no ese lenguaje, sino ese lenguaje no verbal, que nos dice más que las palabras. Cuando yo me enfoco en el cliente es cuando yo puedo hacer una venta más efectiva. ¿No te ha pasado, Juan Carlos, poniendo el ejemplo en la parte comercial? A mí me gusta siempre, cuando salgo los fines de semana, interactuar. Sí. A veces cuando mi esposa, mis hijos están en un centro comercial, yo entro a algún concesionario o en algún almacén para ver cómo hacen ellos la gestión de compra, y la gestión de venta, y uno ve que se enfocan en hacer la venta. Sí. Entonces están tan enfocados en hacer la venta y uno dice, bueno, ¿será que no se da cuenta que lo que quiere es venderme a toda costa? Y no se enfoca en mis necesidades, sí. Cumplir una meta. Nosotros hacemos eso. Si bien es cierto, la venta es importante, eso va a un segundo plano, porque cuando yo satisfago las necesidades y expectativas del cliente, la venta se da de manera natural. Es más, el cliente compra, uno no le vende. Rubén, muchísimas gracias. Qué tema tan interesante, sabemos que de mucha utilidad para los televidentes. Mil gracias. Ok, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos.